más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Bendiciones, aquí alegres con esta nueva serie que vamos a estar haciéndole llegar a usted a través de los diferentes medios. Y la hemos titulado Protagonistas de Multiplicación. Estamos en el año de multiplicación y hemos venido hablando de varios temas. Estuvimos literalmente 2 meses, 3 meses hablando sobre el tema Crece. Y hoy vamos a estar hablando sobre aquellas personajes bíblicos que fueron testigos fieles, testigos que ellos mismos vivieron una multiplicación, ya sea una multiplicación de salud, una multiplicación financiera, y lo que nosotros queremos es pues llevar eso a una multiplicación de personas. Y esta primera prédica la vamos a basar en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 en adelante, donde habla de una mujer, dice de las mujeres de los hijos de los profetas, que clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Qué situación más crítica, que una madre está a punto, ya perdió a su esposo no le dejó una herencia, su esposo al contrario le dejó una deuda, y ahora están por quitarle a sus hijos, y justo en medio de eso Dios hace un tremendo milagro de multiplicación. Yo sé que Dios nos va a hablar a través de esta serie. Espero que aprendamos mucho y que la disfruten. Diga conmigo: la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. Dele un aplauso al Señor. Este año hemos estado predicando en base a un tema, y el tema es multiplicación. Usted sabe que mientras nosotros no seamos, ¿cuál es la palabra? Nosotros tenemos que ser intencionales para cualquier cosa que vamos a hacer. Si usted va a perder peso, sea intencional. Comience comprando una báscula, pésese y declare no ganar ni 1 libra más por lo menos. De ahí le damos para abajo aunque sea 1 libra al mes. Eso es intencional. Entonces, este año hemos declarado multiplicación y queremos ser intencionales al respecto. Comenzamos como con 140 células y el reto es llegar a duplicar. Comenzamos con unas 1,500 personas en la iglesia y el reto es duplicar. Pero no lo voy a hacer yo, lo vamos a hacer uno por uno de nosotros. Acabamos de terminar una serie que nos demoró 3 meses que se llamó Crece, que tiene que ver con principios de la agricultura, de cómo los principios agrícolas son los mismos principios de la iglesia. Y hoy vamos a comenzar una serie que creo que nos va a durar 2 meses y se llama Protagonistas de la Multiplicación. Y son aquellas personas que estuvieron en medio de una multiplicación. Y casi que la mayoría de las multiplicaciones pues fueron milagrosas. Y es que la verdadera multiplicación es un milagro, porque tiene que llevar un elemento divino. Cuando nosotros hacemos cosas desde una perspectiva humana, todo lo que hagamos va a tener ese toque humano. Pero como yo siempre les digo a ustedes, cuando yo hago todo
todo lo humanamente posible y que ya llego a la orilla, y ya no puedo más, hasta entonces Dios me dice, déjame eso a mí, que ahora yo voy a hacer lo humanamente imposible. Y vamos a estar hablando sobre la primera prédica, sobre protagonistas de la multiplicación. Quiero que lea conmigo en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1, ahí la va a tener en su pantalla. Eso es lo bonito de Vida Real, que le simplificamos la vida. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Vaya poniéndole atención al texto, porque esta mujer no era cualquier mujer, era hija de profetas. Y cuando usted es hijo de profetas, hijo de pastores, usted sabe códigos que otros no saben. Dice, clamó a Eliseo. ¿Y qué era Eliseo? Un profeta, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Póngale atención. ¿Qué era su marido? Siervo del profeta. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Siéntese. De una vez vemos de que este marido no solamente muere, este marido dejó una gran deuda. Y ahora los acreedores quieren que se pague la deuda, y la única manera que esta mujer tiene para pagar su deuda es entregarle a sus hijos. A través del ministerio del profeta Elías, porque es el que está en juego aquí, podemos conocer otras facetas de Dios. Es que eso es mire, cuando Dios lo usa a usted, la gente comienza a conocer facetas de Dios que son reveladas a través de su servicio. Por eso cuando nosotros hacemos cosas buenas y grandes, no solamente exaltamos nuestro nombre como cristianos que somos, sino que exaltamos a nuestro Padre. Porque al diablo le da risa cuando usted dice que es cristiano y usted no practica los principios cristianos. Al diablo le da risa cuando usted dice que usted es hijo de un Dios poderoso y el poder de Dios no se manifiesta en su vida. Entonces, vemos en esta porción y en la trayectoria del profeta Eliseo, no solamente el juicio de Dios, que es severo, sino que también, el juicio contra el pecado, también vemos su misericordia con aquel general que vino a que se le limpiara de la lepra, y vemos el poder de Dios en el ministerio de este hombre. 3 cosas, imagínense. Leemos todo lo que Eliseo hizo, y lo que más sobresale en el ministerio de Eliseo es el juicio de Dios, la misericordia de Dios y el poder de Dios. ¿Qué estoy manifestando yo de Dios en mi manera en que estoy viviendo el evangelio? Porque muchos decimos hoy en día, soy cristiano. No sé si en todos los países, porque ahora se nos ha incrementado la gente de países que no teníamos antes. Pero en mi país había un dicho que decía, hijo de tigre sale pintado. Y si usted es un hijo de Dios, algunas características de Dios tenemos que tener en nuestra vida. Entonces, ahí la hermana quiso aplaudir, todo lo abortaron, pero no importa. En medio de todo esto, Dios usa a Eliseo para darse a conocer y llamar a su pueblo a que dejen la rebeldía. Y en medio de todo eso aparece esta mujer, y vemos la historia de esta mujer que dice que era viuda. Ha de ser difícil ser viudo o viuda, que se le muera la pareja. Hay personas que se les muere la pareja y a los 15 días se mueren ellos. Así como que es de serio. Bueno, pasaba antes, ¿verdad? Hoy, gracias a Dios, dan algunos. Entonces vemos la historia de la viuda y cómo nuestra realidad puede cambiar de la noche a la mañana cuando le servimos a Dios. Es que ocurre lo milagroso. Y al mismo tiempo vemos que así como Dios provee, y podemos observar 3 demandas de la provisión divina. Cuando yo me pongo a analizar la historia de esa mujer, yo veo que el milagro sucede
gracias a 3 demandas de esta mujer. Y nos vamos a concentrar en eso, porque este año lo hemos declarado el año de la multiplicación, ¿verdad? Y algunos me lo tomaron muy en serio y han sacado a sus esposas embarazadas, pero no era de esa multiplicación la que hablábamos, pero bueno, se vale, ¿verdad? Ni tampoco estamos hablando de multiplicación de finanzas, estamos hablando de multiplicación de almas, pero el principio es el mismo. Los mismos principios que Dios dejó para que usted multiplique sus finanzas, para que usted multiplique sus buenas amistades, sus buenas relaciones, son los mismos principios para nosotros multiplicarnos ministerialmente hablando. Ahora, multiplicación y provisión son las palabras claves de este pasaje. Y vemos lo milagroso para un fin determinado con el objetivo de resolver un problema complicado. ¿Cuántos no han pasado por un problema complicado? Yo pude ver a la esposa de esta persona que está en el hospital con su esposo en coma. Ese es un problema complicado. Y solamente Dios tiene una respuesta para ese tipo de problemas. Entonces, la primera demanda de la provisión o de la multiplicación, escribe en su hojita, si no le han dado, levante la mano y me le traen ahí a quien no tenga, que hay una mano, por ahí hay otras manos, llévemele la hojita, ¿ok? Aquí tenemos una para cada uno. Ustedes que nos ven a través de la iglesia en línea, si bajan la aplicación, ahí está la hojita para que usted también la vaya llenando. Entonces, la primera cosa, aquí adelante hay una persona, mira. La primera cosa que vemos en esta persona para ver el milagro hecho es una petición. Escriba petición. Y quiero que veamos en el verso 1, dice que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso. Mire, no le dice necesito $10,000. No, le describe la realidad. Primero le dice: yo soy hija de los profetas. Segundo, mi marido era tu ayudante. Tercero, mi marido dejó una deuda. Cuarto, ahora el acreedor nos quiere quitar los hijos. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, no era cualquier hombre. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Triste la historia. Hoy en día sucediera eso, las madres y algunos padres darían gracia que se los quiten de encima. Pero antes se valoraban los hijos. ¿Okay? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Y mira el clamor: tu siervo, mi marido, ha muerto. Ese es el clamor. ¿Cuál es la número 1? La petición. ¿Cuántos de ustedes van a comprar esas cadenas de restaurantes y se para enfrente y dice: ¿qué voy a querer? Dice número 1, número 2, 3. La 10 voy a querer, un sándwich de pollo con papitas y una soda. Entonces, y usted vio y llega la muchacha y le dice: can I help you? ¿Qué es lo primero que usted lanza a esa muchacha? Una petición. I'm going to have number 10, please. Ya usted lo pidió. Y cuando usted lo pidió, lo pidió. Si de repente le aparece un Whopper, dice: no, eso no fue lo que yo pedí. Y si le aparece esto y usted dice: es que cambié mi manera de pensar, yo quería mejor un Whopper y usted me trajo un sándwich de pollo. No, eso fue lo que usted pidió. Es poderoso pedir algo. Una petición es muy, pero muy poderosa. Hay una persona que conocí hace años. Lo conocí en El Salvador y fue el pastor David Yonggi Cho, el pastor de la iglesia más grande de Corea. Y nos contó un testimonio. Dice que él le oró al Señor por unos muebles y quería unos muebles rojos para su oficina.
y quería uno, el de la esquina, el del triángulo ahí, y dice que le dijo: Señor, quiero esos muebles. Se vería bella mi oficina con esos muebles rojos. A los días apareció una hermana y le dijo: pastor, tengo unos muebles para usted. Y le dijo: ¿de qué color son? Negros. No, esos no son los que yo le pedí a Dios. Gracias, hermano. ¿Me está entendiendo? O sea, usted tiene una petición y la petición suya es poderosa. Y dice que después de que le dijo no a esa hermana, aparecieron los muebles rojos. Pero ¿qué es lo que pasa? Una vez cuando yo vine a la iglesia, y esto lo he confesado, producto de que una relación con una muchacha terminó. Y yo realmente vine para que Dios me la devolviera. Y en medio de estar orando a Dios por esa devolución, que me la devolviera, aparece mi esposa. Pero antes de eso, la muchacha no quería, y no quiso. Y de ahí me quedé yo pidiéndole al Señor: Señor, yo quiero una esposa. Señor, yo quiero una esposa. Yo quiero una esposa. Y nada. Y un día me dice el pastor: oigo que le clamas mucho al Señor por una esposa. Sí, le digo, pero nada. ¿Cuántos pasaron por eso? ¿Están pasando por eso? Nada. Me dijo: es que tú no eres específico. ¿Cómo específico? Pídele características. ¿Cómo la quieres? Que sea italiana, que sea china, que sea latina, que sea gringa. ¿Cómo la quieres? ¿Que sea alta? ¿Que sea rubia? ¿Que sea pelo negro? ¿Cómo la quieres? Y entonces comencé a escribir y detallé todo como la quería. Y un día, en un 6º ayuno, pidiéndole a Dios por la esposa, estoy en mi país, en la casa de mi mamá, sentado en la parte de afuera, y pasa una muchacha por ahí. Y me fui a la descripción y dije: esta es. Y fue mi esposa. Y le comencé a hablar y me dijo que no. Sus padres me dijeron que no, pero como ella era. Entonces yo le dije: mija, entienda una cosa. Donde yo pongo el ojo, pongo la bala. Y nos casamos. Pero es que, ¿me está entendiendo? Si usted dice: yo voy a abrir una célula y mi célula va a ser próspera, no se conforme con una célula miserable. Si un día el Señor te llama al pastorado, o sea, no te conformes con cualquier iglesia. Si tú le estás pidiendo a Dios por un novio y te aparece alguien completamente distinto a lo que estás pidiendo, ese no es, déjalo pasar. Porque cuando uno está preocupado, le abre el corazón a cualquier cosa. Y uno cae en una filosofía del cazador que dice: de lagartija para arriba, todo es cacería. No sé si eso se entiende en todos los países, pero la lagartija es un animal que ni se come, ¿verdad? Y el que anda preocupado le mete mano a cualquier cosa. Importante que seamos. Ahora, en medio de su llanto y gran dificultad, hace una petición. Entonces, ¿cuándo fue que ella hizo la petición? En medio de su llanto, en medio de su preocupación. ¿Estás tú preocupado por comenzar tu célula? ¿Estás preocupado por ganarte a tu familia? ¿Estás preocupado por ganarte a tus hijos, ganarte a tu suegra, o no estás preocupado? En medio de esa preocupación, nosotros tenemos que alzar esa voz al Señor y decirle: Señor, ayúdame. Fíjese, recuerda el milagro que Jesús hizo con Lázaro. Sus hermanas estaban tan preocupadas que ni podían ver la posibilidad de que Jesús hiciera un milagro. Tampoco nos podemos ir a los extremos. Nos vamos a preocupar, pero vamos a entender de una vez por todas que el único que nos puede solucionar el problema es Dios. Muchas veces cuando buscamos solución de otro lado, no funciona. Ahora, no, esta mujer no fue a brujos, no fue a hechiceros, ella vino directamente al profeta de Dios. ¿Cuál era su situación? Su marido murió, y murió con deudas. Estaba desamparada y no tenía forma de poder saldar la deuda contraída por su marido. Esa es su realidad. La única solución era
que le quitaran los hijos para hacerlos esclavos el resto de sus vidas. Y esta mujer tenía razón de estar preocupada. Entonces la viuda quedaría desamparada. Imagínense ahora sin marido, sin dinero y sin hijos. ¿Quién quiere una vida así? Sin familia y con un gran dolor por perder a sus hijos. Su única solución, expresar todo su problema al profeta de Dios. Yo no sé cuál es el problema que usted está teniendo, pero yo no me he topado con un problema que no me haya resuelto Dios. Hubo un problema serio que fue cuando nuestro padre murió. Todos queremos a un padre vivo, ¿sí o no? Yo nunca había experimentado un dolor tan grande como perder a papá. Y en medio de todo, pasamos orando 2 años para que Dios nos se llevara a nuestro padre. Pero hermanos, hay un momento en que uno tiene que entender la voluntad de Dios. Todos nosotros como hermanos nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a orar para que Dios nos se lleve a nuestro padre. Y mi padre tenía cirrosis. El experto nos dijo cómo funciona la cirrosis. Se come el hígado se muere. El hígado queda de tanta cicatriz que dejó el alcohol. Cada trago de alcohol que usted se toma le deja una cicatriz al hígado. Y cuando el hígado está lleno de cicatrices se le llama cirrosis. Y dijo, no, su padre se va a morir. Y nosotros seguíamos orando y seguíamos. Y mi papá seguía vivo, pero sufriendo. Hicimos una petición a Dios, de esas peticiones raras. Yo les dije a mis hermanos, ¿saben qué? Pongámonos de acuerdo. Pidámosle a Dios que se lleve a nuestro padre. Y nos sentamos, hicimos la oración. Padre, llévate a nuestro papá. No puede seguir sufriendo. Había que estarle echando saliva artificial. Hermanos, esa misma noche Dios se llevó a nuestro padre. O sea, es que todo tipo de petición sale. Y desde entonces, cuando alguien tiene un enfermo, no me quiere invitar a orar por el enfermo. Ahora, mire qué bendición la nuestra, hermanos, que ahora Cristo hace posible que no se... O sea, la forma en que nosotros vivimos ahora, que vivimos por la gracia, no se necesitan ni sacrificios para que Dios nos solucione el problema del pecado y otros problemas mayores. Hoy podemos ir directamente a Él, no necesitamos un hombre. Nos vamos directo a Él, depositamos en Él toda nuestra ansiedad, toda nuestra confianza, toda nuestra fe. Y eso es lo que prácticamente nos dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Usted lo puede buscar en su casa. Posiblemente el hombre que murió era uno de los profetas que estaban bajo la tutela de otro profeta. Entonces usted tiene que entender que su demanda tiene que ir respaldada también por todo lo que usted ha hecho. O sea, la mujer le dijo, yo soy hija de los profetas, mi marido era tu ayudante, quizá era un candidato a ser profeta. O sea, no somos cualquier cosa, porque lo primero que el diablo va a intentar hacer es minarte tu cabeza. Tú no te mereces ese milagro. Cuando uno quiere lanzarse al pastorado, al ministerio, lo primero que el diablo te va a decir en la cabeza es, tú no naciste para ser pastor, tú no naciste para ser predicador, tú no naciste para cantarle al Señor. Pero la verdad es que la Biblia dice otra cosa. Y por eso es que nosotros aquí siempre decimos que el único que nos define es nuestro Dios. Cuando Él dice no se puede, no se puede. Pero si me lo dijo el primo, me lo dijo el hermano, me lo dijo mi papá o mi mamá, no le creamos, hermano. Creámosle a Dios, porque a veces nuestros padres son los que más nos marcaron. La segunda cosa, posesión. Entienda eso. Posesión o condición. ¿Cuál es tu posición en este momento? ¿Qué posees? ¿Cuál es tu condición? Eso es importante, que cuando nosotros vengamos a Dios, le demos a conocer a Dios mi condición. Mi condición. Ponérsela frente a Dios. ¿Cuál es mi condición en este momento? ¿Qué poseo? ¿Qué no poseo?
Todo eso es importante. Mire lo que ella hizo, verso 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. ¿Pidió un milagro esta mujer? No. Lo interesante, eso me da a entender que Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Simplemente a veces Dios quiere que nosotros lo digamos para que nuestra misma palabra active el milagro. Y eso lo podemos ver aquí. ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene. Comenzó negativa la señora. Ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¿Verdad que está mal dicho eso? Pero aún así Dios le hizo el milagro. Ninguna cosa tengo, lo único que tengo es una vasija llena de aceite. Era todo lo que tenía. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, mis amados hermanos, es que el único momento en que Dios hizo algo de la nada fue en el Génesis. De ahí para acá, Dios siempre necesitó algo para hacer algo grande. Hay personas que vienen a Dios que les dice, Señor, dame un trabajo, pero un trabajo donde yo gane buen dinero. Y la pregunta es, ¿qué tienes? ¿Qué le has aflojado al Señor? Nada, es que los únicos 300 pesos que tengo son para pagar el cuarto, aunque ahora ya no se hayan cuartos por 300 pesos. Es lo único que tengo. No, ¿con qué comienza Dios? Para trabajarte el milagro. Si tú le estás pidiendo a Dios una célula, le estás pidiendo a Dios un pastorado, ¿qué tienes? ¿Tienes ese amor por las almas por lo menos? ¿Ya tienes a alguien en mente que te lo vas a ganar? Nosotros cuando abrimos iglesias, simplemente mandamos a una persona, por ejemplo, la iglesia que comenzamos en Madrid, mandamos al pastor, comenzó a buscar gente, abrió una célula y de la célula nació la iglesia. La segunda iglesia, mandamos a la pareja, se metieron a Facebook, hey, yo soy de Guatemala, ¿cuántos guatemaltecos hay aquí? Y salieron varios. Si no tienen una iglesia, vénganse. Y comenzó la otra iglesia. Hay que tener algo para que Dios te lo multiplique. Por lo menos fe. Entonces, ya tenemos dos claves bien importantes. La número 1 es petición, pida. Número 2 es, ¿qué es lo que yo tengo para que Dios comience a hacer algo? ¿Qué es lo que tengo? Si no, Dios no va a hacer absolutamente nada. Eliseo le dice que él no tiene forma de ayudarla. Y eso da a entender que en caso de un milagro, toda la gloria sea de Dios. O sea, Eliseo literalmente le deja claro, yo no te puedo ayudar. Como diciendo, aquí el único que te puede sacar de ese hoyo es Dios. Ahora, Dios no escribe cheques en blanco. Dios hace que se le pregunte qué tiene en su inventario. Solo había una vasija. Eso era todo. Entonces el profeta manda a la mujer a que consiga más vasijas vacías. Vemos todo el trabajo. Si Dios te pide que abras una célula, pues por lo menos comienza a ver quién va a ser el anfitrión, dónde la vas a abrir. Si algún día Dios te llama a abrir una iglesia, ¿dónde la voy a comenzar? Todas esas cosas son importantes. Si tú le estás pidiendo a Dios una esposa y no aparece, prepara algo, tienes que hacer. Por lo menos cambia tu actitud. Porque Dios no te va a dar una buena esposa si tú eres un inútil. No te la va a dar. Te va a dar, bueno, ni Dios te la va a dar, el enemigo te la va a proveer. Yo siempre le digo a los jóvenes, antes de tú buscar novia, madura tu carácter. Porque cuando yo maduro carácter, yo no tengo que ir a buscar a nadie. A mí me van a venir a buscar. ¿Por qué? Porque las características que yo tengo atraen. Y atraigo lo que yo soy. Dice la Biblia que un abismo atrae a otro abismo. Un sinvergüenza atrae a una sinvergüenza. Una muchachita pura va a atraer a otro muchachito puro. Claro, se le puede aparecer por ahí un demonio, pero como ya sabe qué es lo que está pidiendo, no le va a hacer caso. Entonces, todo lo que tenemos
por poco que parezca, es importante. Y debemos de estar agradecidos por ello, ya que Dios nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Hay personas que no tienen ni una bicicleta, otros que sí tienen una bicicleta. Otros que tienen un carrito, todo aplastado, pero tienen un carrito. Hay otros que no tienen un carrito. Entonces, si nosotros somos agradecidos en lo poco, Dios nos va a comenzar a poner en lo mucho. Cuando nosotros comenzamos el trabajo en células, la primera noche que fuimos a la célula, me pegó un carro. Me recuerdo una Isuzu Trooper. Me pegó en la puerta del conductor. Quedó aplastada como acordeón. La otra semana que vamos a la célula, me pegaron por el otro lado y quedó la cosa así, mire. Así teníamos que ir conduciendo. Ese era nuestro carro. Ese era nuestro carro. De repente se le rompió el escape. Teníamos que amarrarlo con un lazo debajo y ahí íbamos para la célula. ¿Quién podría decir que un día de eso iban a hacer esto? ¿Ah? Eso es lo lindo de Dios, que Dios te sorprende. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Además, mis amados hermanos, Dios promete en su palabra que a quienes le buscan no le va a faltar absolutamente nada. Salmo 34:10 dice, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Va entendiendo hasta ahí? La tercera cosa que yo veo en esta mujer es prescripción. Escriba prescripción o recomendación. Eso es importante. ¿Qué es lo que Dios me dice? Y para eso Dios va a usar a tus líderes, para eso Dios va a usar la palabra. Y puede ser que lo que Dios te dice no te guste. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos que acostumbrarnos a que Dios no nos va a dar lo que queremos, Dios nos va a dar lo que necesitamos. Eso siempre va a ser así. Segunda de Reyes capítulo 4 verso 3 al 5 dice, y él le dijo, ve, esta es la instrucción. Aquí está la prescripción de lo que ella tiene que tomar. Aquí está la recomendación que el profeta le está haciendo. ¿Cuántas personas Dios les dio una recomendación y no siguieron la recomendación? Yo no sé si la persona está aquí, pero yo me recuerdo hace como unos 10 años yo traje a un profeta. Y me recuerdo cuando el profeta se levantó y se dirigió a este muchacho y le dijo su nombre, le dijo el nombre de la ciudad de donde venía, en su país, y le dijo el oficio que practicaba y le dijo, vas a abrir una empresa en eso mismo, en lo que tú trabajas. Y lo vi hace un par de días, no sé si está por acá, ¿verdad? No es malo que estoy hablando de él. Le dije, ¿qué pasó con la profecía? Ahí estamos. No, hermanos, ¿qué dice acá? Prescripción. Si Dios ya te dijo algo, te recomendó algo, hazlo. Porque como Dios tiene la gran ventaja, como les explicaba el domingo pasado, que si yo le tiro a usted una hoja de papel en ese piso, Dios puede ver el principio y el final de la hoja al mismo tiempo. Así es Dios con nuestra vida. Él ve el principio de nuestra vida, mediados de nuestra vida, el final de nuestra vida al mismo tiempo. Si Dios te dice, abre la empresa, es porque tú vas a poder con esa empresa. Pero algo tienes que tener. Dice, no, pero es que yo quiero abrir un restaurante. Por lo menos sabes cocinar un platillo si quieres. Entonces está difícil. Si no tienes absolutamente nada, está mal la cosa. Entonces, ve y le dijo el profeta, y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Le voy a dar un corto testimonio en esto que me pasó a mí. Verso 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer. ¿Y qué hizo ella? Tal y como el profeta le dijo. ¿Qué fue lo que la mujer utilizó para el gran milagro? Cosas
prestadas. Le voy a dar un testimonio. Cuando yo tenía 18 años, 18 añitos, se me ocurrió la brillante idea de abrir un restaurante. Ya era cocinero, pero yo no sabía qué era abrir un restaurante. Entonces teníamos $500 para abrirlo. Cuando yo contraté a la agencia que me iba a alquilar el local, me cobró 500 solamente por haberme dado la conexión. Agarré y de ahí comencé a pedir prestado. Fulano, présteme, me prestó 3,000. El otro présteme, me prestó 1,000. El otro présteme, me prestó 5,000. Y así, el día que abrí, debía $15,000. Y abrí el restaurante en la ciudad de Cambridge. Lo abrí, hermanos, con unos socios que no nos llevábamos nada de bien con los socios. Bueno, un socio. Y ya el primer día ya estaba cansado. Y ese día llegó una señora, el día de la inauguración llegó una señora. Y me dijo, wow, me dijo, usted me ganó, me dijo, porque yo quería abrir el primer restaurante salvadoreño de aquí de Boston. Bueno, le dije yo, no es tarde, se lo vendo. Y entonces, ¿cuánto quiere? Me dijo. Voy donde el socio, le dije, ya vengo. Fui donde el socio, le dije, hay una señora que quiere comprarnos el restaurante. Bueno, me dijo, debemos 15, vendámoselo en 15. Está bien, le dije, voy. Llegué, le dije, fíjese que ya hablé con el socio y se lo vendemos. ¿Y cuánto quiere? 30, le dije. Me dijo, 28 le doy. Fíjese ahí rapidito, 28, pero en aquellos tiempos 30,000 eran $30,000. 28 le doy, me dijo. Se lo doy en 28, le dije, pero tiene que devolverme el depósito de la electricidad y el depósito de gas, que eran 3,500. Total, le vendí el restaurante a la señora en 31,500. En 6 meses me lo pagó y después de ahí salté a otro negocio con mi hermano que está por ahí. Pero lo que le quiero decir es que en asunto de un mes me gané $15,000 con dinero prestado. Y yo me identifico con el milagro de esta mujer. Porque cuando Dios esté en el asunto, Dios va a utilizar a tu propia familia, va a utilizar amigos para que... Pero sabe, es importante que seamos honestos. Porque si me prestan y yo no devuelvo, entonces estamos mal, ¿verdad? Peor que mi papá nosotros nos dijo, siempre nos dijo, miren, cuando les pidan prestado, mejor regalen un poquito, porque el que presta, dijo, pierde el dinero y pierde el amigo, ¿verdad? Pero gracias a Dios nos encontramos ahí unos buenos samaritanos. Ve, le dijo, y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Mire, Dios no quiere darte una bendición pequeña. Entonces, si tú te vas a meter en el ministerio, métete con ganas, métete con el deseo de hacer cosas grandes. Cuando yo predicaba, cuando comenzamos como con 11, 12 personas y yo reunía 24 hombres, mi esposa reunía a las mujeres, yo le predicaba a esos 24 hombres como que hubieran sido 3,000. Así lo creía yo estaba convencido de que esto iba a ser grande. Así de que si Dios ya te llamó al ministerio, declara que lo que vas a hacer va a ser grande. Especialmente si lo que vas a hacer honra a Dios. Entonces, no hay provisión, diga conmigo, no hay provisión sin obediencia. Eso es bien importante. Ella hizo todo al pie de la letra. Obedeció al hombre de Dios y así como le dijo, así le salió. Ahora, este mandato no tenía sentido. ¿Para qué pedir más vasijas si solo tenía una vasija con aceite? No tenía lógica. Pero eso es lo lindo de Dios. Cuando Dios llegó a sanar a aquel paralítico en el estanque de Bethesda, le dijo, oiga, ¿cuánto eran? 38 años creo que eran, de estar viniendo, y cuando yo llego a meterme al agua, otro ya se metió, ya fue sano. Y ahora va a ser igual. No, hermanos, cuando Cristo llega a tu vida, Dios no va a usar métodos tradicionales para bendecirte. Él estaba acostumbrado a lo tradicional, pero cuando nos metemos con Jesús, acostumbrémonos a cosas que no son comunes, cosas que no son tradicionales. ¿Qué desperdicio de tiempo y esfuerzo podría decir un incrédulo? No, hombre, eso es una tontería. Y encima
andar molestando a otras personas. Imagínense este consejo en las manos de un negativo. Yo por eso, amados hermanos, las cosas grandes que quiero hacer en mi vida no se las comento a nadie. A veces ni a mi esposa. Porque hay personas que te pueden boicotear un sueño de Dios. Entonces uno tiene que irse confiando en que Dios te está llevando a hacer eso. Ahora, este padre no dejó una herencia, dejó una deuda. Pero aquí vemos que sí dejó una herencia espiritual. Y eso es bien importante, que se refleja en la fe de su mujer. No estaba del todo mal el tipo. Dejó una herencia económica, pero dejó una gran herencia espiritual. Mire, sin contradecir, sin cuestionarlo, inmediatamente obedeció. Y eso es a veces lo que tenemos que hacer nosotros. El dinero se acaba. El dinero pierde su valor. Pero las instrucciones de Dios no pierden su valor. Por eso, lo mejor que usted puede hacer con sus hijos es dejarles un legado bien metido aquí, mire. Por eso yo estoy en contra que mientras usted está en el culto, mande a su hijo a un sofá con su iPhone. Hay una escuela donde los están enseñando. Importante. Este milagro era para la familia. No todo lo que recibimos de Dios es para publicarlo. Buscando recibir reconocimientos. Vemos que este milagro era para la familia. Entonces, la verdadera fe se pone en práctica con hechos, no solo con palabras. Si somos personas de fe, metámonos con Dios a otro nivel. Comenzar cosas pequeñas, eso lo puedo hacer yo. Pero necesitamos hacer cosas mayores. Mire lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así tenemos que actuar nosotros, con una certeza, con una convicción, como la del niño pequeño. El niño pequeño se agarra de la mano de su padre y el papá puede ir ahí por las calles de Chelsea a la 1 de la madrugada y al niño no le importa que sea Chelsea o que sea Marapan o que sea quién sabe qué ciudad. El niño va confiado que va de la mano de papá. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Que vivamos confiados de que si estamos agarrados de Él, nos va a ir bien. Ahora, al cumplir cabalmente con estas demandas, entonces se estará presentando para poder experimentar lo que Dios va a hacer. Dios va a llenar vasijas, Dios va a llenar corazones, pero hay unas ciertas características, y se las doy en los últimos 4 minutos, que debemos de entender nosotros. La provisión de Dios no es limitada. Dios no tiene problema de tacañez. ¿Ha ido usted en nuestros países que el mango se da silvestre? Y hay mangos que echaron 5,000 mangos y cayeron todos y se pudrieron todos. Y Dios no está ahí, Dios mío, se me pudren los mangos, se me pudren. No. Igual la naranja, igual los cocos, se pudren los cocos en las selvas. Y Dios nos está comiendo las uñas, se me va a perder el producto. Así es Dios de abundante en todo lo que Él hace. Entonces confiemos que la provisión de Dios no es limitada. ¿Quién limitó la provisión de Dios? Ella. Con no traer suficientes vasijas. Mire lo que dice el verso 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. La provisión de Dios no es limitada. Ministerialmente Dios nos ha bendecido. Y puede entrar la tentación. Ya llegamos. Hasta aquí llego. Cumplí 61 años este año, en febrero. Cualquiera puede decir, en los 8, 15 años que me quedan, ya me voy a dedicar a acostarme en una hamaca mejor. Y no. Si cuando no tenía experiencia logramos todo esto, ahora que tengo experiencia, tenemos que lograr mucho, mucho más para la obra del Señor.
Entonces, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Ahora, resalta la fe de esta mujer, que estaba convencida de que había aceite para más vasijas, pero no habían vasijas para más aceite. Y eso tiene que ver con la preparación nuestra. ¿Qué dice la palabra en Deuteronomio capítulo 29, verso 11? Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si tú no estás esperando cosas grandes para Dios, no te van a llegar cosas grandes. No le reclames a Dios que todavía no tiene carro, si usted no se ha preocupado por sacar la licencia. No le reclame. Jesús dijo que si solo se tuviera fe como un grano de mostaza, se le diría a un monte que se mueva y éste se movería. Mateo 17:20. La segunda cosa importante es que la provisión es abundante. No es limitada y es abundante. Yo no sé cuántos de ustedes padres son inteligentes. Confiemos que nuestros hijos van a ser más inteligentes que nosotros. Y no los marquemos con palabras: es que tú sos un tarado. No, es que si nuestro padre nos dio el privilegio de tener ciertas posesiones económicas, nuestros hijos tienen que ir más allá todavía. Si ministerialmente logramos no sé cuántas iglesias, en nuestros hijos tiene que triplicarse, cuadruplicarse eso. Declárelo. Enseña a sus niños el trabajo del Señor. Segunda de Reyes 4:7 dice: vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve. Fíjese, el profeta ni cuenta se había dado del milagro. Ella vino y se lo dijo y le dijo: ve y vende el aceite y paga tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Eso es que la provisión de Dios es abundante. Qué tremendo hubiera sido que le hubiera pagado la deuda al hombre y ella se hubiera quedado muerta de hambre. Dios no trabaja de esa manera. En forma de conclusión, este pasaje nos muestra que cada problema que nosotros tengamos hay que traérselo al Señor. Cada problema. Hay gente que dice: es que a mí no me gusta molestar a Dios por cosas pequeñas. Cualquier cosa, traigámosela al Señor, porque puede hacer que sea pequeña y puede hacer que yo tenga una solución, pero siempre las soluciones de Dios son mejores que las soluciones que nosotros le vamos a dar a las cosas. Póngase de pie. Debemos estar dispuestos a poner en sus manos nuestra vida y los recursos nuestros que tenemos. ¿Cuántos creen que Dios los va a llevar al cielo? Todos creemos. ¿Sabe lo difícil que es llevarse a una persona al cielo? Y si pregunto: ¿cuántos de ustedes diezman? Los amenes van a ser menos, porque confían que Dios los va a meter en el cielo, pero no le confían a Dios la cartera. Entonces, esas cosas son las que no nos dejan avanzar en el Señor. Todo empieza con clamar a Dios. Del resto, Dios se va a encargar. Bueno, concluimos esta prédica con dos cosas bien importantes. Una es que la provisión de Dios no es limitada. Y nosotros que quizá venimos de un contexto de muchas limitaciones en Latinoamérica, toparnos con un Dios que literalmente cuando le servimos a Él, no hay nada que no podamos accesar si caemos en gracia con Él. Entonces es bueno entender que la provisión de Dios no es limitada. El único que pone los límites somos nosotros. Esta mujer se puso límites cuando ya no trajo más vasijas. Y la última parte que estuvimos viendo es que la provisión de Dios es abundante. Entonces, Dios es un Dios que me pongo a pensar. A veces uno va a un campo y se
se encuentra con un árbol de mango que echó una cosecha y todos los mangos se pudrieron, todos, porque nadie encontró el árbol, nadie se los comió. O sea, Dios produce en abundancia y se echaron a perder todos. ¿Y qué? Dios es Dios. O sea, si Dios es capaz de producir tanta abundancia en un árbol de mango, por ejemplo, que nadie lo está viendo, nadie lo va a aprovechar, ¿cuánto más Dios no va a ser un Dios de abundancia con sus hijos, que nos ama tanto? Pero hay algo bien importante. Si tú no le sirves a Dios, si tú no te has agarrado de la mano de Dios y echas raíces en Él, literalmente vamos a estar en territorio del enemigo, en escasez, donde literalmente el diablo tiene una meta con nosotros y es acabar con nosotros. Así es de que yo te hago una invitación a que si quieres conocer a ese Dios de abundancia, ese Dios de multiplicación, ¿por qué no haces una oración conmigo? ¿Está listo? Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero también reconozco que tú diste tu vida por mí. Derramaste hasta la última gota de tu sangre en esa cruz del Calvario. Y por eso yo ahora me considero salvo. Gracias por perdonar mis pecados. Y gracias, Señor, por borrar mi nombre del libro de la condenación y anotar mi nombre en el libro de la salvación. Amén. Si tú has hecho esa oración, solo una cosa te pido. Hay que enraizar, hay que echar raíces, y para eso tenemos que nosotros formar parte de una congregación, donde quiera que estés. Si hay una iglesia Vida Real, perfecto. Si no la hay, búscate en el pueblo, en la ciudad, donde quiera que vivas. Una iglesia saludable, una iglesia que esté haciendo la diferencia. Habla con el pastor, que te dé un buen discipulado. Yo te garantizo que tu vida va a ser una maravilla, va a ser una preciosura a partir de aquí. Te lo digo yo, que tengo años de perseverar en el Señor, y no hay una cosa de la que me arrepienta de haberme agarrado de la mano de Dios. Y todos ustedes que me siguen y ven mis prédicas, espero que les haya gustado esta primera prédica de este tema tan importante como lo es la multiplicación. Bendiciones. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande